Ser podcast. El Abierto. Ser podcast. El primer abierto de la semana lo vamos a compartir con María Martínez Bascuñán aquí en Madrid. Hola María, buenos días. Buenos días. En Barcelona, Esther Vera. Esther, buen día. Buen día, buenos días. Y en Sevilla está Carlos Navarro Antolín. Hola Carlos. Muy buenos días. Tenemos muchas cosas que comentar esta mañana en la que, la fotografía del día, la que ilustra la portada de todos los periódicos de tirada nacional en nuestro país, es esa derrota al final y por penaltis de la selección femenina, de la selección de fútbol en la final de la Eurocopa contra Inglaterra, y los titulares son para los aranceles. Luego lo comentaremos además con Arantxa González Laya, porque el análisis que leíamos esta mañana en buena parte de la prensa europea hablan de Europa se resigna. Hay periódicos, incluso Der Spiegel habla esta mañana en Alemania de capitulación europea. Pero dejadme empezar por lo que sigue siendo la gran urgencia internacional, la gran vergüenza de nuestro tiempo, que es el genocidio de Israel contra Gaza. Vamos a conectar en directo con Jerusalén, donde está nuestra compañera Nuria Garrido. Nuria, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Para saber cuál es, Nuria, la situación allí, ahora que este fin de semana Israel ha dicho que iba a permitir ciertas pausas humanitarias que consisten básicamente en que entren camiones. Eran 6.000 los que decía la ONU que estaban esperando en la frontera. Bueno, pues han entrado apenas unos 100, y luego también que otros países pudieran vía aérea dejar caer la comida, ya saben en qué condiciones, porque eso, pues en fin, es permitir un reparto que en realidad es consentir una imagen, pero poco más, porque los camiones son asaltados, la comida en esas condiciones no está garantizado que llegue. Además, desde luego, no llega suficiente, tal como está la situación humanitaria allí, con personas que están muriendo de hambre, y esas imágenes que parece que son las que han hecho cambiar algo la posición de Netanyahu, las imágenes insoportables de niños en los huesos y niños que mueren directamente de hambre. Aún así, el plan de Netanyahu, Nuria, sigue siendo el mismo para la Franja de Gaza. Sí, mira, yo te diría que aquí la mayoría de los ministros de este gobierno israelí son ministros de extrema derecha, y a lo largo de este genocidio siempre se han mostrado a favor de matar a gazatíes y de que no entrara ayuda humanitaria. Pero como estabas explicando, es innegable que la presión de estas últimas semanas le ha llegado a Netanyahu, con todos esos comunicados que le han hecho algunos países, como incluso Alemania, que siempre se ha mostrado al lado de Israel. Han ejercido cierta presión, y como estabas explicando, rápidamente Israel monta la idea de que le importan los gazatíes y de que va a hacer llegar camiones y ayuda humanitaria. Mira, el gobierno gazatí ha dado la cifra exacta y dice que ayer entraron 73 camiones en el sur y en el norte, y como has explicado también esta mañana, la mayoría de estos camiones son asaltados. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, ayer en el norte de en el norte de la franja había 70.000 palestinos esperando a los camiones. Me lo contó un gazatí con el que hablamos todos los días. Todos ellos fueron asaltados porque Israel no garantiza que estos camiones lleguen a los almacenes y que esta comida pueda ser distribuida y repartida de forma tranquila y segura, y por lo tanto esta gente está desesperada y hambrienta y asalta estos camiones que no tienen ningún tipo de seguridad. Y por otra parte, el lanzamiento aéreo de ayuda, el gobierno gazatí ha denunciado que la mayoría de estos palés han caído en zonas de combate. Ahora mismo en la Franja de Gaza hay algunas zonas a las que los civiles no pueden acceder, porque así lo ha determinado el ejército israelí, y por lo tanto estos palés, esta comida, no llega a los gazatíes. Esta es la imagen que quiere trasladar a Israel: pausas humanitarias, corredores humanitarios. Les gusta mucho la palabra humanitario, pero lo que tenemos es que ayer no se respetaron estas pausas, y que cuando los gazatíes acuden a donde están llegando los camiones, los tanques les disparan. Entonces, vamos a ver hoy si respetan estas medidas, ¿no?, que están poniendo en marcha. Que en principio tienen que activarse dentro de menos de media hora, ¿no? A partir de las 9, ¿es, Nuria, cuando se vuelve a activar eso que ha llamado pausa humanitaria Israel? Exacto, es a partir de las 9 hasta las 10 de la noche, hasta las 8 de la noche, hora local de aquí de Israel. Y bueno, por lo tanto, los gazatíes están bastante resignados, no confían mucho en estas medidas, porque estas medidas que Israel ha aprobado ya las puso en el 2023, los primeros meses de la ofensiva, y también en el 2024. Esto de poner pausas humanitarias, de decir que van a establecer corredores humanitarios, y nunca lo ha respetado. Para daros un dato, por ejemplo, que ha dado hoy la OMS, durante este mes de julio han muerto 63 personas por malnutrición. 24 de ellos eran niños desnutridos. Esto es una salvajada. En total hay más de 130
33 personas que han muerto por desnutrición, por hambre, y todas las imágenes que nos están llegando de niños esqueléticos, que Israel en todos sus comunicados insiste una y otra vez que no hay hambruna, que la culpa es de la ONU y de Hamás. Pues estas imágenes que nos trasladan y nos envían productores y periodistas gazatíes, porque nosotros los periodistas que estamos aquí en Jerusalén no podemos entrar porque Israel ha vetado nuestra entrada. Esto es importante que lo recuerde la audiencia que nos escucha. Nosotros no podemos entrar en la Franja de Gaza, yo no tengo permiso. Llevo aquí casi 2 años y nunca he podido entrar. Así que nuestros ojos y los narradores son los periodistas gazatíes. Cada vez que intentas entrar en Gaza te dicen que no hay permiso, no permiten que nadie de los que estáis allí en Jerusalén pueda entrar en Gaza. Es imposible, únicamente organizan algunas excursiones que ellos organizan, es una palabra que odio, en las que tú vas con el ejército, ¿no? Empotrada con el ejército y visitas solo una zona de la franja que ellos quieren enseñarte. Un túnel, un hospital, pero no te dejan hablar con los gazatíes. ¿Por qué no podemos visitar los hospitales que han sido bombardeados? ¿Por qué no podemos hablar con los gazatíes y ver qué está pasando realmente con la ayuda humanitaria? Solo podemos ir a Cisjordania, donde recordemos también hay incursiones todos los días. Los campos de refugiados del norte de Cisjordania han sido vaciados de las personas que estaban allí viviendo, pero en la Franja de Gaza dependemos del permiso que nos dé el ejército en alguna excursión que organicen, y la mayoría de esas excursiones son para, por supuesto, medios estadounidenses y medios israelíes que les compran su relato. Es clave en esto la presión internacional que de momento no ha servido en absoluto para frenar el genocidio. También la pregunta de qué pasa con la justicia universal, con todos los procesos iniciados en los tribunales, en las Cortes Internacionales de Justicia, pero también lo que pueda moverse en algo. Ahora nos decía Nuria, evidentemente, el impacto que está generando la imagen, la terrorífica imagen repetida una y otra vez de niños que están en los huesos, parece que es lo que ha abierto esta posibilidad de pausas humanitarias que contrastan con la necesidad que tiene la población gazatí. Hoy hay prevista una reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas. Pablo Morán, hola de nuevo, Pablo. Hola de nuevo, Sastre. Con la esperanza de que algo se mueva, aunque en realidad lo de Gaza va a estar sobre la mesa, pero es una reunión, una cumbre en la que por una parte no van a estar ni Israel ni Estados Unidos y por otra parte tiene que abordar una solución a largo plazo, o pretende abordar una solución a largo plazo, la solución de los 2 estados. Exacto, va a representar una nueva llamada de la comunidad internacional a favor de la resolución pacífica de este conflicto, que más allá de lo que estamos viendo ahora es un conflicto que dura ya muchas décadas. Es una conferencia a favor de la solución de los 2 estados, pero que obviamente va a servir de altavoz a las llamadas para que Israel pare su genocidio, con ataques o matando de hambre a los gazatíes, como estamos viendo. En esa línea se ha pronunciado el ministro José Manuel Álvarez esta madrugada, su llegada a Nueva York. Lo que está pasando en Gaza no tiene nombre. Es una vergüenza para Israel, pero es una vergüenza también para toda la humanidad. Y la hora de movilizarnos, la hora de actuar, no es esperar a mañana, es hacerlo hoy mismo. Bueno, con la presencia del ministro en Nueva York, España refuerza su posición frente a lo que está pasando en Gaza, apoyando esa vía para la resolución pacífica del conflicto, además de anunciar el refuerzo del envío de la ayuda humanitaria a Gaza y de promover acciones más contundentes en Europa con Israel, como la suspensión del acuerdo de asociación. Lo cierto, Sastre, es que esta conferencia ha quedado bastante descafeinada, se tuvo que aplazar por los ataques de Estados Unidos a Irán, se han caído líderes como Macron, que acaba de anunciar precisamente que va a reconocer en septiembre al Estado palestino, y sobre todo, como apuntabas ya, hay 2 grandes ausencias, que son las de Estados Unidos y la de Israel. Pablo, gracias. Seguimos actualizando a lo largo del día. Hasta luego. Nuria, vamos a ir hablando a lo largo de estos días, como estamos haciendo, y nos vas contando sobre el terreno y también la percepción que tiene la población de Gaza y la población de Israel. Te mando un beso desde aquí. Abierto de lunes, hoy es 28 de julio y compartimos la mañana en la radio con Carlos Navarro Antolín, con Esther Vera y con María Martínez Bascuñán, con quien quiero empezar el análisis a partir de lo que nos ha contado sobre todo Nuria desde Jerusalén, con esta poca presión de la comunidad internacional, que además pues cambia pocas cosas en la política de Netanyahu, más que esta especie de pausas humanitarias, como las han llamado, y que es evidente, Mariam, que son insuficientes para la necesidad que tiene ahora mismo la población civil de Gaza.
Sí, aquí hay dos cosas que me preocupan. Primero, la entrada, ¿no?, en esta geopolítica de la indignación, que supone el reconocimiento de que las medidas al final o que la comunidad internacional no tiene ese poder para cambiar la situación. Hacemos mucho indignándonos, pero no hacemos nada realmente. Es decir, que lo que se está pidiendo ahora mismo ya son acciones concretas que se pueden hacer. Y luego, por otro lado, la táctica del goteo de Israel, ¿no? Esto es el manual del chantajista perfecto. Israel ha anunciado pausas humanitarias diarias de 10 horas en zonas del enclave, es decir, que va a estar 10 horas al día parando para que no se mueran de hambre y 14 horas para seguir bombardeando, ¿no? Esta madrugada ha atacado exactamente las mismas zonas en las que ha dejado que entren los camiones. Claro, es que esto es como el secuestrador que le da agua al rehén para que no se le muera antes de cobrar el rescate. Es que realmente estas acciones no están respondiendo a un reconocimiento de que hay una crisis humanitaria, que en realidad no es una crisis humanitaria, es pura ingeniería del sufrimiento, y lo que está intentando hacer es refutar esa acusación de una hambruna deliberada. Pero bueno, al final lo que permiten es que entre un poco de comida, no para salvar vidas, sino para mejorar su imagen, ¿no? Esto es puro marketing del genocida. Esther. Sí, en la línea de lo que decía Marian, recuerdo que una vez Javier Solana me dijo que la indignación no es una política, y realmente lo que necesitamos es política. El problema es que es un momento internacional en que el poder del multilateralismo está francamente debilitado, pues entre ellos gracias a los Estados Unidos, que se han encargado de debilitar las organizaciones internacionales que en este momento nos podrían sacar de este atolladero, como son Naciones Unidas y todos los organismos que podrían mejorar la situación de los palestinos en este momento. Estamos viviendo una situación en la que estamos frustrados, ¿no? La frustración de la denuncia, la frustración que se entendía en el tono de voz de Nuria, el desprecio por la vida de los palestinos es increíble, y ya deberíamos haber aprendido cosas. Es decir, ya desgraciadamente leímos a Primo Levi y a Hannah Arendt y sabemos que el horror es un acto de los hombres y no de la naturaleza, y que la banalidad del mal se engendra en los hombres y las mujeres que simplemente viven quizá con indignación o si no, muchas veces con indiferencia todo aquello que está pasando. Por lo tanto, necesitamos política y que realmente se diga basta a una situación que nos debería avergonzar a todos nosotros. Carlos. Claro, necesitamos política, y quien tiene la llave de esa política es Estados Unidos. Mientras Estados Unidos no se implique y haga implicarse mucho más a la ONU, que está demasiado en exceso de perfil. Bueno, pero no solo Estados Unidos. Perdón. Sí, que Carlos y luego rebates, yo creo que es fundamentalmente Estados Unidos, como decía, quien tiene la llave, ¿no? Y después de Estados Unidos pues vendrán efectivamente más agentes, ¿no? Pero porque yo veo aquí demasiadas naciones puestas de perfil, sí, alguna indignación, pero poco más, cuando lo que hace falta son unas soluciones prácticas, que haya una fuerza multilateral coordinada bajo la tutela de la ONU in situ, que permita de verdad atender a las personas. Conviene también recordar que aquel ataque salvaje que sufrió Israel el 7 de octubre de 2023, si no me equivoco, que vamos a cumplir pronto los 2 años, no justifica en ningún caso matar a inocentes como se están matando y dejarlos morir de hambre, ¿no? Resulta ya pues desgarrador ver los telediarios, ¿no? Y ver las imágenes de tantos niños con los cacitos buscando comida. El que tenga un poco de sensibilidad no puede soportar ya esas imágenes, que por cierto ya deberían dejar en algunos sitios de ponerlas con música como si fuera cine, porque son realmente macabros. Netanyahu algún día tendrá que acabar repudiado por los propios israelíes, porque se ha convertido en el primer y principal enemigo de Israel. Y insisto, si los Estados Unidos no se implican, yo no le veo la solución, no veo motivos para la esperanza. Me cuesta arriba ir para encontrar un motivo para la esperanza. Comentábamos la semana pasada que, por esto que decías del castigo que pueda recibir Netanyahu, de su opinión pública no parece. Desde luego, aquí hablaba ahora Marian de las movilizaciones, no las hay en gran escala. Hay movilizaciones, pero no las hay en gran escala en Israel. Y decías, cuando Carlos hablaba ahora, Marian, de la posibilidad de que solo en la mano de Estados Unidos, o sobre todo en la mano de Estados Unidos, estaría a frenar esto, tú decías no solo.
No, a mí me preocupa también la posición de la Unión Europea, por ejemplo. Hay cosas muy concretas que se pueden hacer, que se han hecho con otros ejemplos, como con Rusia, que no se están haciendo con Israel. Por ejemplo, ¿por qué no se suspende el acuerdo de asociación con Israel? ¿Por qué no se implementan sanciones? Es decir, esa posición tan tibia que tiene la Unión Europea con Israel es incomprensible. El otro día Borrell lo dijo de una forma muy gráfica. Europa está perdiendo su alma en Gaza. Es decir, ¿con qué autoridad moral vamos a ir defendiendo los derechos humanos si no estamos haciendo absolutamente nada en Israel? Yo creo que es muy fácil denunciar este tipo de cosas, pero yo creo que también ha llegado la hora ya de implementar medidas, es decir, de hacer cosas. Y lo decía antes Esther, ¿no? Política, no indignarnos, sino política. Es que además es que esto no es una tragedia humanitaria, lo decíamos antes, es que es un test moral para la comunidad internacional, pero sobre todo para Occidente, porque usar el arma como arma de guerra es un crimen de guerra tipificado y lo estamos viendo en directo. Nos estamos cargando nos estamos cargando años de derecho internacional, décadas de derecho internacional, y estamos viendo un genocidio en directo y ni siquiera lo nombramos. Ni siquiera lo nombramos. A mí me vino una pregunta escuchando Mariam a Esther, a Mariam, la pregunta de cuando dices tú la comunidad internacional, ¿qué es exactamente ahora mismo la comunidad internacional? Bueno, es que ese es el problema. Es que ya hemos estado después de la Segunda Guerra Mundial construyendo un sistema de valores y un sistema de organización, incluso en las guerras, ¿no? que en este momento ha saltado por los aires. Es que ni la Convención de Ginebra no se está respetando. Y es que hasta las guerras tienen unas normas y en estos momentos se están infringiendo muchísimas de esas normas. No sé hasta qué punto podemos tolerar que Israel haya convertido en un objetivo de guerra a toda la población palestina y que todos los palestinos, simplemente por ser palestinos, por estar en un lugar determinado, se conviertan en objetivo de guerra y en terroristas. Entonces, ha saltado todo por los aires y habíamos estado construyendo durante muchas décadas un sistema internacional que más o menos funcionaba como mínimo como un lugar de debate. Y yo también estoy muy frustrada por la situación de Unión Europea. La Unión Europea, como todos los organismos, o van para adelante o van para atrás. Y no yendo hacia adelante, en este momento la Unión Europea está yendo hacia atrás. Incluso lo podemos hablar después, podemos hablar del tema de las tarifas. Vamos a pero hablar, sí, de las tarifas americanas, pero es que la Unión Europea es en este momento un actor muy débil y muy mezquino, por decirlo de alguna manera. Pero fíjate, Sastre, que Alemania sigue vendiendo armamento a Israel, España hasta hace nada compraba también armamento. Netanyahu se pasea por el mundo cuando tiene una orden por parte de la Corte Internacional Penal. Es decir, es que es surrealista lo que está pasando. ¿Ibas a decir, Carlos? No, que es que a Europa todo esto le ha cogido en un momento de muchísima fragilidad, le ha cogido sin liderazgos fuertes, sin liderazgos consolidados, salvo el de Meloni, que se entiende con el presidente Trump, que insisto, que es la clave. Europa está en un momento que está cuestionándose su propia política de defensa. Europa está amenazada por el propio Trump. ¿Y de qué manera? ¿No? Que después también seguro que lo hablamos. Nuestro mundo de certeza se cayó cuando este señor llegó a la presidencia de los Estados Unidos y nos coge en un momento de una tremenda debilidad. Nadie quiere hacerse enemigos de la potencia de Israel ni llevarse mal con Estados Unidos. Es que esto es así. Es que es así de sencillo. Había una idea ética asociada a la idea que teníamos de Europa y parece que esa idea ética es la que se está desmoronando. Vamos a ir porque vosotros mismos estáis hablando de esa debilidad de Europa que quedó patente ayer en los aranceles, pero antes de ir a eso y por cerrar la descripción de lo que está ocurriendo allí, esta mañana teníamos previsto hablar con el doctor Refat, con el que hemos hablado otras veces. Él es médico y padre que vive en Gaza. Ha sido imposible la comunicación porque entenderán que es muy difícil que la gente que está allí en Gaza nos pueda atender porque tiene la prioridad de sobrevivir y de ayudar a los demás. Aún así, anoche nos enviaba este testimonio, esta nota de voz desde Gaza de qué es lo que ha cambiado con la entrada de esos apenas 73 camiones. Lamentablemente, lo que esperábamos acaba de pasar. Los camiones, algunos han entrado, no sé, como 40 camiones entraron hace unas 2 horas y fueron saqueados totalmente todos. Porque eso era lógico, porque no hay seguridad,
no aseguran los camiones, le dejan pasar por zonas inseguras, donde pasan ya sea maleantes, ladrones, en parte, o gente necesitada, hambrienta, que bloquean esos camiones y los saquean. Estamos perdidos entre el caos que está causando, sin seguridad, sin policía, sin nada. Eso sabíamos que iba a pasar, porque no hay forma de, hacer cargo a las organizaciones como las Naciones Unidas, como otras organizaciones, para pasar esas ayudas en forma segura y por vías seguras. Israel está causando ese caos, quiere lavarse las manos, decir que hemos llegado a meter ayudas, pero lamentablemente la mayoría de la gente no ha visto nada. Estamos perdidos en el caos. Es el testimonio desde la Franja de Gaza. Intentaremos a lo largo de esta semana, y si es posible, poder hablar con el doctor Refat para que nos cuente cómo van cambiando las cosas y ojalá si van mejorando o por lo menos no empeorando. Todo esto en un momento en el que Europa tiene pues una gran evidente debilidad geopolítica que quedó plasmada ayer en la forma en la que, primero en el contenido, en lo que se llegó a acordar, y luego en las formas, aquello de que Ursula von der Leyen tuviera que ir a Escocia, al resort propiedad de Donald Trump en Escocia, donde se pasó el fin de semana jugando al golf y donde sacó un ratito para recibir a la representante de la Comisión Europea. Corresponsal en el Reino Unido, Lucas Font. Hola, Lucas, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Al final fue, Lucas, una reunión, una imagen, más bien la imagen que otra cosa, porque duró muy poco, señal de que esto culminaba negociaciones que han durado mucho en el tiempo. Sí, hablabas del lugar, ¿no? Donde se ha producido. Resulta algo irónico que el mayor acuerdo entre la Unión Europea y Estados Unidos haya cerrado en el Reino Unido casi 5 años después del Brexit, pero ese ha sido el deseo de Trump, quien está aprovechando estos días para promocionar sus campos de golf en Escocia, como decías, y quien tiene previsto inaugurar hoy mismo un nuevo campo tras su reunión con el primer ministro británico Keir Starmer. En cuanto a la reunión de ayer, pues tanto Trump como von der Leyen llegaron a esa reunión asegurando que había un 50% de posibilidades de cerrar un pacto, pero menos de una hora después el acuerdo ya estaba hecho. Estados Unidos aplicará unos aranceles del 15% a una gran mayoría de productos europeos a partir del viernes, entre ellos automóviles o productos farmacéuticos, y eximirá de gravámenes a otros productos estratégicos, entre ellos algunos químicos o recursos naturales. Algo que ha sido celebrado como una victoria por parte de la presidenta de la Comisión, a pesar de que la tasa del 15% es 3 veces mayor a la aplicada de media a los productos europeos antes de la llegada de Trump a la Casa Blanca. La escuchamos. Today's deal creates certainty in uncertain times. Decía von der Leyen que el acuerdo aporta certeza en tiempos de incertidumbre y también estabilidad y previsibilidad a ambos lados del Atlántico, algo que también ha destacado el presidente estadounidense. It's going to bring a lot of unity and friendship. It's going to work out really well. Quien ha asegurado que el acuerdo unirá más a Bruselas y a Washington y reforzará su amistad. A cambio de esta rebaja arancelaria, la Unión Europea se ha comprometido a hacer inversiones valoradas en 600.000 millones de dólares en Estados Unidos, incluida la compra de material militar, y también a gastar 750.000 millones de dólares en productos energéticos, en gran parte para sustituir el gas y el petróleo de Rusia. Todavía faltan muchos detalles por definir, pero el pacto permite enterrar el hacha de guerra entre Europa y Estados Unidos, al menos de momento, y evitar una guerra comercial a gran escala entre las dos mayores economías mundiales. Desde Londres, Lucas, gracias. A vosotros. Hasta luego. Vamos en directo a Bruselas. Enrique García Pozo, corresponsal comunitario. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Enrique, tú que has ido siguiendo semana a semana las negociaciones, al final lo que vemos es que Europa ha acabado aceptando lo que no quería, que son aranceles del 15%, que además, Enrique, no son de vuelta. Es decir, los productos europeos iban a ser un 15% más caros para los consumidores de Estados Unidos, pero aquí de vuelta no vamos a tener esos aranceles. Eso es, hablaba Lucas de lo irónico que supone que esto se firme en el Reino Unido, y no deja de ser importante además por su significado que la fumata blanca llegara con la presidenta de la Comisión, presidenta de la Unión Europea, como repetía de forma errática más de una vez el propio Trump, desplazándose a su club privado y siendo atendida solo después de que Trump pasara la mañana jugando al golf, porque ese desplazamiento y esa espera de Bruselas resume lo que han sido estos meses de negociaciones, con los equipos técnicos y políticos de la Comisión desplazándose a Washington, con desplantes del equipo de Trump y del propio presidente, con volantazos continuos y con amenazas que han terminado imponiendo el marco estadounidense en el final de las negociaciones, aquel que tanto ha negado Bruselas
Bruselas y que ayer asumía la presidenta de la Comisión. La relación comercial era desequilibrada en detrimento de Estados Unidos. Por eso, y ante la amenaza de los aranceles del 30%, Bruselas ha asumido algo impensable hace unos meses o tan solo hace unas semanas: aranceles generales del 15%, un acuerdo que se anuncia tras una reunión de una hora con un prólogo ante las cámaras en el que von der Leyen asumía que Trump era un duro negociador, un negociador justo, respondía él, y donde veíamos a una presidenta que cuidaba al milímetro cada palabra o gesto para no hacer descarrilar el acuerdo que más tarde sellarían, y esa imagen también resumía lo que han sido estas negociaciones. Acuerdo sastre que se parece más a lo defendido por Berlín o por Roma que lo defendido por París, porque gobiernos como el del canciller Merz, empujados por el sector automovilístico alemán, han abogado en las últimas semanas porque ya era preferible cerrar un acuerdo, aunque imperfecto, a no cerrar ningún acuerdo, y ha ganado la tesis de que lo mejor ahora era la certidumbre y acabar con la volatilidad. De ahí este acuerdo del que faltan por conocer, esto es importante porque faltan por conocer muchos o casi todos los detalles, como exactamente qué productos quedan al margen de los aranceles generales. Sabemos que productos estratégicos, algunos chips, productos agrícolas o materias primas críticas, pero poco más. Bruselas acepta el marco estadounidense, las relaciones comerciales se encarecen con este pacto a cambio del compromiso de que Washington respete las reglas y el marco firmado este domingo en Escocia. Enrique, gracias. A vosotros. Vamos a empezar en Aragón porque se ha declarado el confinamiento de 8.000 personas en la población de Zuera por el incendio en una empresa química. El fuego en el polígono industrial de la comarca zaragozana ha obligado también que se active el nivel 1 de emergencias que sabemos. Pepe Las Marías. Hola, buenos días. El incendio se ha declarado en una empresa química, como decías, Unión Deriván, esta madrugada. Entre otras cosas, se ha procedido también al corte de la carretera A124, la que da acceso al polígono industrial El Campillo. No hay constancia de momento de que haya heridos y, como apuntabas, 8.700 vecinos de la localidad están confinados. Sobre todo desde el gobierno de Aragón recomiendan que no salgan ni las personas mayores y los niños, y también de forma preventiva se ha confinado, la apunta ahora mismo la Guardia Civil, al personal, a los vecinos de un pueblo cercano de San Mateo de Gallego. Además, a esta hora deberían reanudarse las pausas tácticas del ejército israelí que estábamos comentando ahora en el abierto en la Franja de Gaza para facilitar el paso de camiones Bayo con ayuda humanitaria. Pausas de 10 horas a los bombardeos junto a la costa gazatí que no afectan, sin embargo, a otras zonas de la Franja donde Israel ha matado a otras 63 personas en las últimas 24 horas. Esto mientras la cifra oficial de fallecidos por desnutrición se eleva a más de 130 personas. Sobre el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos, empezamos a conocer ya las primeras reacciones en Europa, entre ellas la del ministro francés de Industria, quien califica el pacto como desequilibrado. Il faut bien se le dire, c'est un accord qui est déséquilibré et qui doit nous inciter a continuer a travailler au rééquilibrage. Abogan las autoridades francesas por seguir trabajando los detalles del pacto para reequilibrar la relación comercial entre Washington y Bruselas. Críticas al acuerdo también por parte del primer ministro húngaro Viktor Orbán, quien dice que este pacto es peor que el que alcanzaron hace semanas Washington y Londres. A esta hora, Pablo Anzola, ¿cómo abren las bolsas tras este anuncio de acuerdo entre Washington y Bruselas? ¿Qué tal, Bayo? Buenos días. Pues con celebración en estos primeros minutos de negociación, el verde está tiñendo ahora mismo la cotización de los principales índices, más de un 1%. Está subiendo el DAX alemán o el CAC francés y hasta un 2% está ganando la bolsa italiana. Algo más rezagado se queda aquí en casa el IBEX 35, que avanza solo medio punto porcentual. Son las automovilísticas quienes están tirando de la bolsa en estos primeros minutos. Volkswagen, por ejemplo, se está notando casi un 5%, así que los mercados reciben con optimismo ese acuerdo, el mismo que anticipan también los futuros de Wall Street con subidas cercanas al 1%. Los mercados que, a pesar de las turbulencias comerciales, aguantan un balance más que positivo en lo que va de año. La bolsa española se ha revalorizado ya un 21% este 2025, a pesar de la debacle que sufrió en abril. Del exterior, Siria celebrará sus primeras elecciones desde la caída de la dictadura de Bashar al-Assad. Elecciones legislativas que tendrán lugar del 15 al 20 de septiembre. Son las primeras con el presidente al-Shara desde que asumió el poder. Y en los deportes, Sampe, los penaltis impidieron que España ganara ayer su primera Eurocopa femenina, y esta mañana el Atlético de Madrid presenta al primero de sus fichajes de verano. Aunque los 6 nuevos ya han estado entrenando a las órdenes de Simeone la semana pasada en la localidad segoviana de Los Ángeles de San Rafael, hoy se presenta el primero de ellos. Es el centrocampista que llega del Villarreal, Alex Baena, a partir de las 12:30 de la mañana. Durante la semana va a ir tocándoles al resto Ruggeri, Thiago Almada, Marc Pubil, Janko y Johnny Cardoso. Y se escapó esa opción de sumar la primera Eurocopa para la selección femenina. Las inglesas acertaron más en la tanda de penaltis, 3-1, después de que los 120 minutos acabasen con empate a 1. España volverá ya en octubre con los 2 partidos de semifinales de la Liga de Naciones contra Suecia.
Arantxa González Laya fue ministra de Asuntos Exteriores y Unión Europea del Gobierno de España y es la actual decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Sciences Po de París. Señora González Laya, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Este acuerdo de ayer que vimos y además la forma en que tuvo Donald Trump de querer que se escenificara en Escocia, en un resort que es de su propiedad, mientras jugaba al golf, haciendo ir allí nada menos que a la presidenta de la Comisión. ¿A usted le parece que es una muestra de capitulación de Europa ante Donald Trump? Bueno, yo, Sastre, lo vería en dos planos distintos. En el plano económico no creo que es un buen negocio para la Unión Europea, pero es quizás la consecuencia de no haber respondido con mayor firmeza en abril, cuando tuvimos más poder en esta negociación. Pero me preocupa más la parte geopolítica, porque en términos geopolíticos sí es una derrota. Hemos aceptado, hemos legitimado a través de un acuerdo una visión de las relaciones internacionales donde prevalezca la ley del más fuerte y nosotros no somos débiles, pero nos hemos hecho un poco más pequeños con este acuerdo. Luego lo vería en esos dos planos. No es un buen acuerdo económico, eso está claro, pero sobre todo es una derrota geopolítica. Y eso hay que verlo con mucha sobriedad en un momento donde el embrutecimiento de las relaciones internacionales nos obligaba a mostrar un poquito más de poder, porque si no nos quedamos muy empequeñecidos en un mundo de brutos, de fuertes, donde lo que va a importar no es el imperio de la ley, sino el imperio de la fuerza. ¿Cree usted que Europa, por tanto, podría haber plantado más cara a Donald Trump a un riesgo de que aumentara más todavía los aranceles? Bueno, yo creo que la batalla en la parte económica comercial de alguna manera se dirimió en abril, cuando Estados Unidos anuncia sus aranceles en el Día de la Liberación, y hubo un momento en el que Estados Unidos estaba en una posición de debilidad, cuando los mercados le recordaron que es un país altamente endeudado y es un país en el cual si suben los tipos de interés del bono del Tesoro a 10 años, Estados Unidos no puede mantener el ritmo de su economía. Eso es lo que le recordaron los mercados. Y en aquel momento nosotros decidimos no imponer sanciones frente a unos aranceles al automóvil, al acero y al aluminio, recordemos, muy elevados, como sí lo hizo China, por ejemplo. Y quisimos nosotros con ese gesto quizás tenderle una rama de olivo que evidentemente él no recogió, porque él no recoge ramas de olivo, solo negocia desde la fuerza. Y en aquel momento de alguna manera se dirimió la situación a la que hemos llegado, donde recordemos, es cierto que podemos verlo también en dos planos. En términos absolutos, hemos pasado de pagar un arancel de alrededor del 1,5% para exportar a Estados Unidos, vamos a pasar alrededor del 15%. Pero es cierto que en términos relativos, porque también hay un elemento relativo en esta relación económica, nos colocamos casi a la par que Japón, pero nos colocamos muy por debajo de los aranceles que paga China. Y entonces pues quizás podamos navegar, nuestras empresas puedan navegar en un mercado que para ellas es tremendamente importante. ¿Diría que el orden multilateral, el orden mundial tal como lo conocíamos, ha acabado? Es decir, que Trump ha acabado con él. Bueno, los órdenes no acaban así de un día para otro, pero es cierto que ha sufrido un golpe muy duro que ha debilitado el orden internacional, porque poco a poco todos vamos aceptando plegarnos de alguna manera a una visión de esta administración estadounidense, que es la visión de la fuerza. Y lo vamos haciendo todos, lo ha hecho Japón, lo ha hecho el Reino Unido, lo ha hecho Vietnam y ahora lo hace la Unión Europea. Y veamos qué ocurre en la negociación entre China y Estados Unidos, que sigue abierta. Porque podía haber habido una otra vía distinta, que es la vía de una coalición internacional donde estuvieran todos estos países juntos, defendiendo una otra visión de las relaciones internacionales. Pero bueno, si se renuncia a eso, en un mundo donde esto va de fuerza y uno renuncia al uso de la fuerza, pues está claro que se hace más pequeño. Si esto sigue así, ¿qué futuro le espera a la idea, a la Unión Europea?
Bueno, pues la Unión Europea ahora tiene que recuperar un poquito de credibilidad, pero eso solamente lo puede hacer a través del fortalecimiento de la Unión Europea. Y solamente esto puede hacerse realidad si los europeos hacemos más integración europea. Y si no entendemos que este es el momento de la integración europea, de los pasos adelante en la integración europea, en la energía, en lo digital, en el mercado de capitales, bueno, pues entonces iremos empequeñeciéndonos a futuro, y en un mundo de grandes, los pequeños serán quienes tengan que obedecer a los grandes y someterse a su voluntad. Ese es el mundo que nos espera si no somos capaces de reforzar la Unión Europea, no en los próximos años, en los próximos meses. Hay una idea con la que empezábamos, señora González Laya, el análisis esta mañana, y es a partir del genocidio de Netanyahu contra la población civil de Gaza y cierta impotencia, comentábamos en la mesa, porque el mundo está asistiendo a lo que todos podemos comprobar a diario. Nadie podrá negar, cuando pasen los años, que vimos, que fuimos testigos de lo que estaba ocurriendo, y sin embargo parece que no hay nada, si tiene la complacencia de Donald Trump, que pueda frenar a Netanyahu. ¿Usted cree que hay alguna manera de parar la catástrofe a la que asistimos, la matanza a la que estamos asistiendo a diario contra la población de Gaza? Bueno, yo no creo que sea impotencia, yo creo que es dejación de nuestras responsabilidades. Y estamos haciendo todos dejación de nuestras responsabilidades colectivas. Lo estamos haciendo los europeos, lo están haciendo los países árabes, lo están haciendo tantos países alrededor del mundo que aceptan, y de esto va esta dejación de responsabilidades, que aceptan que en el siglo XXI se mate de hambre a una población civil. Y a no confundir y a no dejarse confundir, como nos quieren confundir, con ponerse del lado de los terroristas. Esto va de dejación de nuestras responsabilidades colectivas con una población civil a la que se le está matando de hambre en el siglo XXI. Algo que, sobre todo en Europa, desde nuestra experiencia histórica del siglo XX, dijimos nunca jamás aceptar caer en esta situación. Luego sí, es terrible, pero no es impotencia, es dejación. ¿Pero en qué consistiría la función que deberíamos hacer los gobiernos y las opiniones públicas, las ciudadanías de cada uno de los estados, por ejemplo, aquí en España? Bueno, yo creo que deberíamos pedir, toda la ciudadanía deberíamos pedir ante esta catástrofe, deberíamos pedir a nuestros gobiernos que tomen las medidas que pueden tomar para presionar a quien está en estos momentos aceptando esta situación, que es Israel y que es Estados Unidos. Y insisto, esto no va de que también hay otro plano, que es el del terrorismo, que es el de los atentados contra la población civil israelí. Pero nosotros tenemos armas, nosotros tenemos en Europa un acuerdo comercial con Israel, nosotros tenemos una capacidad internacional de construir una coalición de países que se resistan, que tenemos una población civil y un sector civil capaz de movilizarse a favor de la ayuda humanitaria. Todo eso lo tenemos, pero no estamos utilizándolo y estamos colectivamente aceptando algo que en el siglo XXI es absolutamente inaceptable. Arantxa González Laya, exministra de Exteriores y actual decana de la Escuela de Asuntos Internacionales de la Sciences Po de París. Le agradezco como siempre su tiempo. Un saludo y buenos días. Buenos días y un abrazo. A partir de estas reflexiones, Esther, y sobre todo por retomarlo, porque como hemos analizado ya el asunto de Israel, a partir del acuerdo y esta idea de capitulación europea. Sí, completamente de acuerdo con la señora González Laya. Y cuando habla de fortaleza del régimen de Estados Unidos, de la manera de liderar, del tipo de liderazgo de Donald Trump, yo hablaría más bien de brutalidad o de embrutecimiento. O sea, tenemos que entender que la Unión Europea siempre ha sido un liderazgo diferente, porque ha sido siempre un liderazgo consensuado. Una cosa es un líder y otra es un dictador, o una cosa es un liderazgo y la otra es un embrutecimiento. Por lo tanto, estoy completamente de acuerdo de que si la Unión Europea no va hacia adelante, inmediatamente va hacia atrás, y que lo que tiene que hacer es cooperar e integrar sus políticas y creerse realmente que es una potencia.
Europa es una potencia comercial, económica, en temas de valores y derechos humanos, y por lo tanto los europeos tenemos que exigir que nuestros líderes políticos estén a la altura del momento. Decías, Carlos, cuando hablábamos de Israel, cuál era el papel de Europa, que ha quedado demostrado también en lo que vimos ayer. Ayer este señor Donald Trump hizo hocicar a Europa. Es que yo creo que fue evidente, ¿no? A Donald Trump le molesta a Europa, le estorba a Europa. En su concepto del mundo hay tres patas, que es Rusia, China y él, y todo lo que sea debilitar y que Europa sea más frágil todavía, le vendrá bien. Eso es su interés clarísimamente. Ayer fue una suerte de humillación, ¿no? Yo no sé qué pasaría por la cabeza de la presidenta de la Comisión Europea cuando le dijeron que la entrevista iba a ser en un campo de golf de propiedad privada del presidente norteamericano, porque eso es una humillación. Eso no es un detalle menor. Eso es una liturgia que está preparada para lo ha explicado perfectamente la exministra, ¿no? Sufrimos un mundo lastrado por el embrutecimiento de las relaciones internacionales, que es con el concepto que me quedo de la interesantísima entrevista. Este señor nos quiere hacer pagar por todo y a la vez los aranceles, las armas, la compra de energía. Él ha apostado por una transferencia de riqueza de Europa a Estados Unidos. A Europa hay que empobrecerla, hay que encarecerle la vida. Europa está peor hoy que ayer, y eso es una muy mala noticia, malísima noticia, y nos quiere absolutamente débiles. Yo no sé si estamos en condiciones de haberle hecho frente, no lo sé, no me quiero aventurar, pero creo que estamos bastante débiles porque sufrimos dos ataques, el de la, entre comillas, ¿no? La parte comercial que nos encarece la vida, y no se nos olvide la de la defensa, que hace 3 meses estábamos en el debate que si podemos hacer un ejército propio o no, y hacerlo ya, con lo cual es que estamos muy débiles, que el mundo, las certezas nuestras de siempre han cambiado desde que este señor llegó a la Casa Blanca, insisto en eso. En el análisis de esta mañana, Carlos Navarro Antolín, Esther Vera y María Martínez Bascuñán, a quien nos queda escuchar en el análisis a partir de las consideraciones que nos hacía aquí Arantxa González Laya y sobre esta, en fin, posición de Europa que ella decía ha desaprovechado la oportunidad de plantarle cara de otra manera a los Estados Unidos. Sí, a mí me ha gustado mucho, bueno, es una manera habitual, ¿no?, de cómo ella explica las cosas con esa brillantez y esa sistematicidad. Ella hablaba de 3 planos, el primero el económico, y hacía el balance de que efectivamente Europa no ha conseguido un buen acuerdo. Trump ha jugado magistralmente, primero amenaza con aranceles del 30%, luego negocia entre comillas y los dejan un 15%, y von der Leyen sale diciendo que esto trae estabilidad, ¿no? Es como si te amenazaran con pegarte 10 puñetazos, al final te dan 5 y tú dijeras, uy, qué alivio, ¿no? Luego el otro plano que me ha parecido especialmente interesante, ¿no?, el cambio de paradigma en el ámbito geopolítico, la declaración de dependencia de Europa que decía ayer Villepin, es la diferencia entre comerciar con iguales. Antes el comercio libre era la norma y los aranceles eran la excepción negociada, ahora los aranceles son la norma y los descuentos son la concesión americana, ¿no? Eso es un cambio de paradigma que refleja este embrutecimiento de la lógica del matón. Pero a mí me parece que hay otra dimensión aquí, Sastre, tú le has preguntado, me parece que esto es muy relevante, la dignidad institucional. Este señor ha recibido a la representante de 400 millones de europeos después en su campito de golf, después de haber jugado su partidito, de una forma sin ningún tipo de ornamento institucional. Es decir, cuando un jefe de Estado recibe a otro hay un protocolo, hay himno, hay banderas. Aquí von der Leyen parece una gestora que va a cerrar un mal acuerdo, un negocio con un cliente caprichoso. Trump ha convertido una cumbre europea en una reunión de negocios en su club privado, y a mí esto me parece gravísimo. Que von der Leyen tenga que ir a viajar a Escocia, no a Washington, ya marca el tono. Es decir, Trump recibe a von der Leyen en su campito de golf en el marco de un viaje personal de 4 días en Escocia. Y me parece también muy relevante que Starmer, por ejemplo, no aceptara esto y que dijera, no, tengo un compromiso. Fue a la final de la Copa Europea del fútbol femenino, algo que también me llamó la atención porque no hubo una representación institucional de ese alto nivel por parte de España. Starmer va ahí y Starmer se niega a ir al campito de golf a negociar nada con Trump. Y él, algo que no ha hecho Europa, por ejemplo, ¿no? Yo creo que
que estamos en un momento muy crítico, una crisis de legitimidad brutal con respecto a la Unión Europea, y yo creo que tienen que empezar a ponerse ya las pilas para recuperar esa confianza tan desgastada por todos estos acontecimientos, no solo por estas negociaciones, sino también por la posición con Israel. Esa es una buena pregunta, Esther, si esto se puede recuperar o si, como comentábamos con González Laya, este cambio de paradigma pues ya ha venido para quedarse, lo de la ley del más fuerte. De momento, hasta que mientras el interlocutor sea Donald Trump, probablemente sí ha venido para quedarse, porque es una persona que no entiende ni atiende, sobre todo no atiende las normas de urbanidad, ¿no? Las normas de funcionamiento de la cosa pública internacional. Por lo tanto, vamos a tener que gestionarle, pero mientras tanto la Unión Europea puede hacer cosas, y la Unión Europea puede no ir, como decía Marian, a un campito de golf a firmar un acuerdo comercial. La Unión Europea puede hacerse valer y puede hacer muchas cosas. Y la Unión Europea no es un parásito como pretende Trump, y un parásito de un lucrativo mercado americano. No. La Unión Europea es un gran actor, quizá es la zona del mundo con mayor nivel de vida y mayor apoyo a las cuestiones sociales. Por lo tanto, la Unión Europea es un proyecto político extraordinario que deberíamos empezar a cuidar de verdad. Carlos. Y habrá que ver en los próximos meses los detalles del mal acuerdo que se alcanzó ayer, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en el aceite de oliva, cuáles son los aranceles que les pondrá Trump a otros países en ese aspecto, no sé, por ejemplo Turquía, Marruecos. Eso nos puede hacer miga, vamos, perfectamente, con lo cual el mal acuerdo de ayer todavía le queda mucho recorrido y mucho que analizar, y Trump ha quedado demostrado una vez más que más que un presidente de norteamericano es un CEO. Es un CEO que dirige el país como si fuera su propia empresa, y efectivamente nos ha tocado vivir un momento en la política, a partir de que él llega a la Casa Blanca, muy chusco. Tenemos una política de muy mal estilo, una política de muy baja estofa. ¿Me dejas decir una cosa? Claro, y dos. Es que tengo la sensación de que con la mafia los acuerdos nunca son estables. Entonces tenemos que ir con cuidado, y Europa tiene que tomarse en serio el futuro, y hay muchas cosas que puede hacer. Es decir, construir, por ejemplo, una industria tecnológica es imprescindible. Y que Europa no sea solo quien de alguna manera legisla sobre las cuestiones, sino quien lanza temas importantes, y quien tiene, por ejemplo, una industria tecnológica es imprescindible. Y hay cosas que hacer. Y si no, tenemos ahí un espléndido dossier que nos hizo Mario Draghi, tenemos ahí un precioso informe que quizás no se pueda cumplimentar al 80% o al 90%, pero quizás sí al 70%. Y deberíamos empezar a pensar que vale la pena salvar a Europa. Sí, yo es que lo que no entiendo es por qué se está empequeñeciendo de esta forma. Es verdad que nos ha tocado vivir una época de embrutecimiento de las relaciones internacionales, que este señor es un matón de patio de colegio, pero tampoco entiendo esta claudicación, es decir, esta falta de dignidad. Bueno, porque también tenemos el caballo de Troya dentro. Es decir, ¿hasta qué punto, claro, la emergencia o cada vez la preponderancia más, no solo en las encuestas, sino en las elecciones, de fuerzas que desde dentro de Europa son euroescépticas o que discuten esa idea de Europa, la que asocian con la burocracia y todas las cosas malas que nos pasan, pues no tiene que ver también con esta posición de Europa ahora mismo, ¿no? Euroescépticos que también van minando cada día y que van comprando la propaganda americana y la propaganda rusa de que Europa es el museo del mundo. Pues miren, no, Europa no es el museo del mundo, o deberíamos hacer que Europa no se convierta solo en el museo del mundo. No sé, a mí me daba envidia el otro día, por ejemplo, el presidente Lula decía: a Brasil se le respeta, ¿no? Y esto no es una guerra comercial. Usted está intentando interferir en la soberanía de mi país. Es decir, tenemos que empezar ya a nombrar a las cosas tal cual son, ¿no? Y luego ese contraste de narrativas también. Mientras Trump sale diciendo que ha conseguido de Europa el mejor acuerdo posible, que Europa nada menos que le compre energía por 750.000 millones y armamento, también dijo, por una cantidad enorme,
enorme. Von der Leyen habla de estabilidad y de previsibilidad, es decir, uno habla como un conquistador y el otro como alguien que ha evitado el mal mayor, pero que en realidad es una claudicación, ¿no? Yo creo que esto crea un precedente muy peligroso. Lo peor no es este acuerdo concreto, como decía González Layal, sino el precedente que sienta. Lo peor es que Trump ha demostrado que si amenazas lo suficiente, Europa viene donde tú le digas, al campito de golf, cuando tú digas, y acepta lo que tú quieras. Y a mí esto me parece muy preocupante. Esta foto en el campito de golf, como dice Marian, se produjo mientras Salvador Illa, el presidente de la Generalitat de Cataluña, está de viaje oficial en China. Ayer, por cierto, se vio con Huawei, el gigante tecnológico de China, a pesar de las advertencias de la Unión Europea. El caso es que le han preguntado ahora hace muy poco rato al presidente de la Generalitat por este acuerdo sobre aranceles y él decía, bueno, Europa tiene que cerrar acuerdos y evitar la escalada con Europa, pero no olvidarse de otros mercados. Ofrece un marco de certeza a la espera de la concreción de este acuerdo, de bajar a los detalles concretos, pero también la gran lección, a mi modo de ver, es que hay que diversificarse y que hay que abrirse a otros mercados, que es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de Cataluña, siempre buscando relaciones equitativas y justas con otros países en el marco de economías abiertas, como es la economía catalana y la economía española, ¿no? La, en fin, significación que tiene que se produzca este viaje. Recordad ya también que fue Pedro Sánchez quien viajó a China, y bueno, cuando se producía ayer ese acuerdo, en contraste con esta gira del presidente de Cataluña, que nos permite ir hablando ya de la agenda política, que hoy, en este 28 de julio, va a ser muy cargada. ¿Por qué? Pues porque dentro de 3 días va a dejar de estar cargada en absoluto, porque se van a ir de vacaciones los políticos y entonces bajará mucho el suflé político. Pero hasta entonces asistiremos hoy al balance que hagan tanto el presidente del gobierno como el jefe de la oposición. Vamos a empezar por el balance de Pedro Sánchez. Sara Selva, ahora de nuevo. Hola, ¿qué tal? A las 12 comparece en el Palacio de la Moncloa Pedro Sánchez, una comparecencia que podrán seguir en directo esta mañana en una edición de especial de Hoy por Hoy, que alargaremos, por tanto, para poder escuchar cuál es el balance de Pedro Sánchez, aunque ya viene un poco resumido y anticipado, diríamos, Sara, en esa comparecencia que ofreció en su gira por América Latina Pedro Sánchez, cuando después de que el gobierno le tumbara la mayoría parlamentaria el decreto antiapagones, él dijo, bueno, ni tan mal, en el sentido de que estima el gobierno que los números le avalan porque saca adelante la mayoría de las votaciones en el Congreso, aunque entre esas votaciones no está nada más y nada menos que el proyecto de presupuestos. Sí, fue esa conversación informal con periodistas, quizás un aperitivo de lo que veremos hoy. La sensación es que el curso termina mejor de lo que estaba previsto, con la idea generalizada de que el gobierno ha conseguido sortear las consecuencias políticas del estallido del caso Cerdán y con el caso Montoro derivando parte de la atención al Partido Popular. El presidente ha vivido unos meses agónicos, pero ahora dice estar fuerte para continuar con lo que queda de legislatura, y esa es la idea que va a intentar trasladar este lunes en el balance. Sánchez reconoce la compleja realidad parlamentaria, con los votos de Junts y ahora también de Podemos siempre en duda, pero cree que esa imagen de inestabilidad se desmonta con datos. Va a insistir hoy el presidente en que en el Ecuador de la legislatura el gobierno ha cumplido con el 45% de los compromisos y que, a pesar de las dificultades, está superando el 86% de las votaciones en el Congreso. Claro que ese análisis no contempla que el gobierno no haya sido capaz de llevar al Congreso unos presupuestos o que hayan tenido que aplazar reformas clave como la reducción de la jornada laboral. Esa va a ser la tarea pendiente a partir de septiembre, trabajar en unos presupuestos para 2026 y reactivar el impulso, volver a retomar la agenda con medidas de avance social. Sánchez quiere lanzar hoy un mensaje de estabilidad y de futuro, dejar claro que queda mucho por hacer y que hay proyecto y hoja de ruta para seguir avanzando en los 2 años que quedan de legislatura. Hoy mismo los socios del Ejecutivo han cerrado un acuerdo para ampliar los permisos parentales. Contempla el acuerdo una semana más por nacimiento, de las 16 actuales a 17, 2 semanas más por cuidados, 2 semanas retribuidas, y ampliar a 32 las semanas de las que pueden disfrutar las familias monomarentales. Hay acuerdo, pues, pero no está claro aún si esto se aprobará mañana en el último Consejo de Ministros que queda antes del verano, que es lo que exige Sumar, o si se dejará para septiembre, para arrancar la legislatura pues con un importante avance social. Es relevante esto porque, ya que no se pudo sacar adelante la tramitación de la reducción de la jornada, que es la gran medida que defiende ahora
para Sumar, pues para evitar esa cierta sensación de parálisis. Sumar quiere que se apruebe esto, dice que ahora ya hay acuerdo para los permisos parentales para el cuidado de los niños de menos de 8 años, pero la pregunta es, ¿esto va mañana o no al Consejo de Ministros? Veremos qué es lo que dice Pedro Sánchez. Sara, gracias. Hasta luego, gracias. Bueno, fuimos comentando la semana pasada, Carlos, también aquí en este programa con Aitor Esteban y con Yolanda Díaz, esa idea de si es viable, que es la gran pregunta que yo creo que va a planear hoy en esa comparecencia que de este mediodía Sánchez en la Moncloa, si es viable una legislatura en la que en este momento el Ejecutivo no tiene, por ejemplo, una mayoría suficiente como para sacar adelante los presupuestos. No la tiene, y además la que tenía o la que le ha permitido, lógicamente, llegar al gobierno y llevar ya 2 años se está resquebrajando. Es una evidencia. El curso político lo acaba el presidente del gobierno más débil que lo empezó, aunque obviamente eso hoy a la hora del Ángelus no nos lo va a contar, ¿no? No lo va a decir así, para eso estamos nosotros, ¿no? Acaba más débil, no ha podido llevar ni la reforma judicial ni la reducción de la jornada laboral. Este curso ha sido el que le ha explotado la corrupción, tanto en el ámbito más próximo, personal, como en la del partido. Lo del caso Cerdán está por ver que lo ha superado, ¿no? Lo habrá ganado el mes de agosto, ¿no? Por delante, que no es poco. Lo que sí le ha venido un regalo, que ha sido el caso Montoro, ¿no? Que yo creo que eso sí pone en jaque, detiene el crecimiento del PP en las encuestas, que creo que la última estaba en el 35 o el 36%. Al menos yo espero que luego nos digas si va a asumir el compromiso o no de presentar los presupuestos, que es una obligación constitucional, no se nos olvide, porque también se le recordaba al PP que era una obligación constitucional la reforma del Poder Judicial, y se le recordaba con toda razón. Ahora también hay que recordarle al gobierno eso, o si nos dice algo del presupuesto, y si en alguna forma podemos deducir que en septiembre haya un cambio en el gobierno para abrir una nueva etapa, ¿no? Si, por ejemplo, la vicepresidenta andaluza, María Jesús Montero, se dedica ya aquí a Andalucía, que es el próximo frente electoral que va a tener con toda seguridad la política española fuerte, o si se mantiene en el Ejecutivo, ¿no? Yo creo que puede haber un cambio de gobierno en septiembre, lo menos yo le doy credibilidad a las informaciones, pero a ver si nos dice algo de eso, del presupuesto del cambio de gobierno. De los demás nos venderá, pues, evidentemente, los porcentajes de cumplimiento y lo que es lógico que venda. Ningún político va a hacer un balance negativo de sí mismo, no, eso es lógico, ni Feijóo tampoco lo va a hacer. Si está pensando en una crisis de gobierno, no creo que lo vaya a contar hoy, pero bueno, a lo mejor da alguna pista. Bueno, Mariam. Bueno, yo creo que si tiene que dar un reset, y esto creo que lo tiene que hacer, ¿no? Estas serían 2 opciones. La primera, por supuesto, es verdad, los presupuestos generales, y la segunda, pues una crisis de gobierno. Pero fijaros bien, Sánchez ha demostrado una y otra vez esa capacidad felina que tiene para aterrizar de pie. El caso de Cerdán parecía que iba a ser su puntilla. Ya veremos también qué va pasando conforme vayan saliendo los audios, que vaya sordidez también, ¿no? Estos audios, pero bueno, ese es otro tema. Pero sin embargo aquí estamos, ¿no? Hablando de su balance de final de curso. Eso sí, no nos engañemos, sobrevivir no es lo mismo que gobernar con fuerza, y bueno, pues parece que esto no es lo que está haciendo, vaya. Y respecto a su supervivencia, pues también depende mucho de los errores del PP. Es decir, yo creo que el PP ha cometido el error garrafal de haber centrado toda la oposición en los casos de corrupción. Es como si Berlusconi se pusiera a dar lecciones de moralidad, ¿no? Y yo creo que Feijóo debería haber aprendido que cuando tu casa también es de cristal, pues no puedes basar la guerra en dedicarte a tirar piedras, ¿no? El caso Montoro les ha explotado en las manos justo cuando creían que tenían a Sánchez bajo las cuerdas, pero aún así esto está en punto muerto. La legislatura es casi medio zombie hasta que no se saquen esos presupuestos. Yo creo que la apuesta por la agenda social puede ser interesante, los datos económicos también son interesantes, pero la fragilidad parlamentaria está ahí, y esa coalición negativa de la que hablaba el otro día Esteban, que parece que se va consolidando también, ¿no? Ahora iremos a la posición del PP, pero antes, Esther, sobre esta seguramente estrategia que apunte Pedro Sánchez de que más allá de los presupuestos se puede seguir avanzando en una agenda social, que ahí depende del voto que le den los socios, ¿tú cómo lo ves? Bueno, yo creo que Sánchez está tan débil como estaba, y lleva 2 años de debilidad, y ahí está, ¿no? Ahí está aguantando. Por lo tanto, aquí en la política española vivimos al día, y vivimos al día de la última encuesta y de la última grabación y del último escándalo. Por lo tanto, yo creo que Sánchez está aguantando, y hoy lo que hará, supongo, es sacar pecho de la situación económica y laboral,
Si tuviera que hacer una crisis de gobierno, yo no la haría ahora porque como no sabemos nunca lo que va a pasar en este país, pues me esperaría después de las vacaciones. Y probablemente en septiembre, si puede dar un impulso al Ejecutivo, pues supongo que lo dará. Y además la vicepresidenta debería dedicarse a las elecciones andaluzas, como decíais, y probablemente así también se sacaría de delante el tema espinoso para ella de la financiación autonómica y de las conversaciones con ella. Por lo tanto, yo creo que lo que hará es sacar pecho y, como se dice en Cataluña, quien día pasa, año empuja. Y es un poco, creo, la política de Pedro Sánchez en este momento. Respecto a los presupuestos, pues dependerá de lo que le pueda dar a los socios y que los socios consideren suficiente. De momento, para Junts per Catalunya, el tema es la amnistía y todavía está ahí colgada. Veremos qué pasa hacia Navidad, pero ahí está colgada. Sí, pero la amnistía, es decir, el gobierno, no claro, el gobierno poco margen más tiene. Es decir, de hecho, si hacemos un balance de lo que ha salido adelante parlamentariamente desde el punto de vista legal del Congreso, seguramente la ley más importante o una de las más importantes es la amnistía. Efectivamente. Por lo tanto, yo creo que el PSOE no podrá hacer mucho más por la amnistía y tampoco creo que pueda hacer mucho más por el catalán en Europa. Entonces, otra cosa ya es que Puigdemont diga que esto le es suficiente o no, o que lo utilice como más o menos excusa para decir, bueno, yo con esto no voy contigo a ningún sitio, ¿no? Exactamente. Y pues se pudieran abrir otros diálogos o otras conversaciones. De todas formas, siempre puede haber ahí una negociación, ¿no?, para los presupuestos de todos los socios, pero evidentemente están muy difíciles. Y luego está la posición del Partido Popular. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. También hoy comparece Alberto Núñez Feijóo, que, como decíamos antes, pues el Partido Popular vio casi llegada la hora política de Pedro Sánchez después del caso Cerdán, que puso realmente contra las cuerdas al presidente del gobierno, porque no solo Cerdán, que fue también José Luis Ábalos, y aquello fue un golpe, lo sigue siendo para el Partido Socialista, pero en esta, no sé si una compensación, pero en fin, el caso es que hablaban dirigentes del PSOE incluso de la posibilidad de un empate, porque cuando se hablaba y hablaban las crónicas del caso Cerdán, ocurrió que estalló el caso Cristóbal Montoro, del que intenta tomar distancia el Partido Popular, aunque bueno, Alberto Nadal, muy vinculado con Montoro, forma parte de la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo, y son conscientes, David, en el Partido Popular, que esto ha venido a, de alguna manera, empatar o a ser argumento que puede utilizar también el PSOE en su contra. Le ha vuelto a pasar al PP Sastre. Tenía tal subidón al comienzo de julio en el Congreso que entronizó a Feijóo que ahora, pues la realidad le sabe a poco. Sánchez parecía desfondado, hundido, y el gobierno encallado en el iceberg Cerdán, pero llegó el asunto equipo económico, el asunto Montoro, y también el caso del currículo menguante de Noelia Núñez, y al final tanto Sánchez como su barco pues siguen navegando. Hoy Feijóo reúne a su tropa por primera vez desde el cónclave de primeros de mes. A ellos les va a ofrecer un discurso, parte del cual escucharemos en abierto, y la idea es dejar claro que aunque siga vivo, Sánchez agoniza y que en cualquier momento llegará la oportunidad del cambio que anhela el PP. Génova sigue suspirando por unas generales y en algunas de sus baronías, como Andalucía y Castilla y León, se está pendiente con la idea de hacer coincidir comicios. Eso es a futuro, pero en el futuro inmediato, a eso de las 12, el jefe popular se va a preguntar qué tipo de balance puede hacer el presidente del gobierno para acabar el curso político si no solo no ha gobernado, sino que además ha sumido al país en una crisis institucional debido a la corrupción. Eso dirá Feijóo, que también hará referencia al cupo y pedirá a su partido que siga abierto por vacaciones, pendiente de los nuevos desmanes que dicen pueda perpetrar el presidente del gobierno. Con Sánchez, aseguran en Génova, no se puede bajar la guardia, así que quieren seguir haciendo política en este mes de agosto. David, gracias. A vosotros. Lo iremos contando. Les recuerdo que a partir de las 12 podremos escuchar aquí en una edición especial de Hoy por Hoy cuál es esa comparecencia y ese balance que hace el presidente del gobierno, y también los primeros análisis que nos lleguen como reacción a esa comparecencia. En cuanto a la posición del PP, Marian, pues el hecho de fiarlo todo a la crítica contra la corrupción, y luego se ha encontrado, sin que ellos lo esperaran, con el caso Montoro. Sí, además es que está haciendo exactamente lo contrario que Sánchez, ¿no? Mientras el presidente intenta pues apoyarse en datos económicos que son objetivamente buenos, en la posibilidad de desarrollar una agenda social, el líder del PP está centrado exclusivamente en la corrupción y en los escándalos, ¿no? Y es una apuesta arriesgada, no solamente por eso, porque nunca sabes lo que te puede pasar a ti, sino que por
también porque dependes de las decisiones judiciales que tú no controlas, ¿no? O al menos en teoría, ¿no? Y luego sobre su discurso, bueno, es que siempre ha insistido en esta idea, ¿no? España no tiene gobierno. El problema es que lleva diciendo esto desde el inicio de la legislatura. Lleva 2 años diciendo lo mismo. Entonces, al final, este discurso está bastante desgastado. Y a mí me gustaría que aclarara de una vez también la relación con Vox o el dilema con Vox. Yo creo que tiene un problema estratégico brutal que va más allá de las votaciones puntuales. Se ha convertido en el peor enemigo, pero paradójicamente también parece que es el único socio necesario, ¿no? Es como tener un compañero de piso que te sabotea, pero que necesitas para pagar el alquiler. En cualquier caso, todo depende de las expectativas. Y es verdad que el líder del PP ha puesto todas las expectativas en los casos judiciales y al final pues no le ha salido tan bien como esperaba. Por tanto, la sensación es medio de fracaso, ¿no? Esther. Sí, lo que tendríamos que saber exactamente es qué propone el Partido Popular en temas básicos, como por ejemplo es lo que podría temerse como una involución de la España diversa políticamente. Y después estoy de acuerdo que Vox ha intoxicado su discurso y que de la misma forma que la extrema derecha ha intoxicado muchos discursos de nuestros países vecinos, por ejemplo, estoy pensando en Francia, pues esto está pasando en España. Y el Partido Popular no se atreve a tener una política clara porque tiene que pescar en el banco de peces de los votos de la derecha y de la extrema derecha. Por tanto, veremos qué es lo que propone. Pero estar siempre a la contra no creo que le construya un discurso suficiente para, a menos que el PSOE se hunda con algún caso de corrupción. Es decir, si se pudiera probar que la corrupción de Santos Cerdán y compañía no es la corrupción de 3 personas, sino una hipotética financiación irregular del PSOE o algo así, para el PP no es suficiente que el PSOE se hunda, porque no se va a hundir, no se está hundiendo en este momento. Por lo tanto, creo que deberían proponer algo si es que quieren llegar al poder. Y hay una clave más, Carlos, que nos contaba Juncker en su crónica: cómo puede cambiar o alterarse el calendario electoral previsto, especialmente si Juanma Moreno decidiera adelantar las elecciones, si es que a su vez Sánchez tuviera que adelantarlas. Sí, claro, aquí trabajamos con esa idea, ¿no? Que si Pedro Sánchez tuviera que adelantarla rápidamente, pues Andalucía las convocaría el mismo día, ¿no? Por ejemplo, el presidente andaluz ahora está en Japón, ¿no? Igual que el catalán ha ido a China, están todos yendo al mercado asiático. Si nos atenemos al balance estricto, pues el Feijóo dirá que está mejor que cuando empezó el curso político. Otra cosa distinta es que la gestión de la espera tiene sus riesgos, ¿no? Tiene sus riesgos porque hay que generar la ansiedad, el gobierno no termina de caer, te puedes pegar el tiro en el pie, que es una cosa que le suele ocurrir al PP muchas veces, y puedes incurrir en esos errores propios. Esa gestión de la espera es tremendamente compleja cuando además la economía está en un momento bollante. Ahora también hay que asumir la tarea de demostrar, de separar que el ministro Montoro era ministro cuando Feijóo no estaba en ningún gobierno. Eso es una labor ya de cirugía, pues después de la foto del Congreso en la que se asumió el legado de Aznar y de Rajoy en aquella foto, de un Congreso que además a Feijóo le salió muy bien cuando era arriesgado hacer un Congreso en julio al que llamamos el Congreso de las Guayaberas, ¿no? Yo en cuanto a la estrategia política sí veo que se ha asumido un riesgo cuando ya hay dirigentes, ¿no?, de los que van a los maitines de los lunes, que apuntan a que se hablará, menos con Bildu, se hablará con todos los que tengan que hablar para un proyecto común, y ahí eso es un riesgo, porque eso implica hablar con Junts. Y Junts, yo creo que el PP asume un riesgo muy importante si habla con Junts, mientras esté liderado por una persona que se fue en el capó de un coche, que no ha dado cuenta con la justicia, que en definitiva es un prófugo. Yo creo que eso es un riesgo importante. Pensaba que el riesgo iba a implicarlo riesgo político él, en las conversaciones con Vox, al que ha dicho que no metería en el gobierno Feijóo, pero que sí que es un partido al que respeta y que directamente ha emplazado a sus votantes a votarle a él. Yo parto de la base de que Vox es el aliado natural del PP, como el PSOE tiene sus otros aliados. A mí personalmente el riesgo me parece con Junts, que además, por cierto, eso puede hundir al PP en Cataluña, que tiene un líder muy solvente, este señor Alejandro Fernández, si no me equivoco del nombre. Alejandro Fernández, sí. Pero dejar a entrever claramente que puedes hablar con todo, oye, habrá quien le parezca bien. Yo creo que es un riesgo para el votante, de cara a muchos votantes del PP, mientras Junts esté liderado por este señor. Lo comentaremos y lo escucharemos a partir de las 12. Les recuerdo
preparando esa rueda de prensa, también el discurso, una parte en abierto, que dará ante la cúpula del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Algunas de las imágenes que irán componiendo la crónica de este lunes, que tendrá, sin embargo, también otra imagen bien particular en Roma. Mariola Lourido, buenos días. Buenos días, Astre. Lo contábamos antes a las 8 con la crónica de nuestro corresponsal, de Joan Solés, que nos contaba que el Vaticano va a reunir, creo que son 1 millar de influencers para intentar revertir así, o por lo menos contrarrestar, una falta de vocaciones o de gente que reconoce que es católica practicante. Sí, bueno, la Iglesia, que durante siglos, o podemos decir milenios, no ha dominado el mundo de la comunicación, se ha dado cuenta de que está muy atrasada en lo digital y ahora se apunta a captar en este campo a fieles jóvenes que no están ni en las misas, ni en las parroquias, ni son creyentes. A esos 1000 tiktokers y youtubers católicos de unos 50 países que ha convocado durante 2 días, el Vaticano les va a pedir que evangelicen en las redes sociales. El sacerdote mexicano Heriberto García Arias, con muchos seguidores en TikTok, es uno de los promotores de este jubileo de misioneros digitales. Las nuevas generaciones vienen con otra forma de pensar, donde lo digital para ellos es real. Entonces, la Iglesia, para llegar a las nuevas generaciones, sin cambiar la estructura, nada de endulzar el Evangelio, no, hacerlo llegar en su lenguaje, para que ellos también evangelicen a las siguientes. Y para muestras de este mensaje, pues uno de los influencers españoles llamados a este encuentro, Quique Mira, es de uno de los movimientos de los Legionarios de Cristo, tiene 27 años, de Valencia, con su pareja Mary, también misionera digital, hacen apología de la castidad hasta el matrimonio. ¿Por qué uno tiene que esperar hasta el matrimonio cuando yo la quiero? A mí me gusta hablar de la castidad como en formato positivo. No es que no puedas hacer algo, no es que tengas que reprimirte de algo, sino que es un regalo que te haces a ti mismo y haces a la persona con la que estás saliendo y con la que, si Dios quiere, te vas a casar. En España, Sastre, solo el 30% de los jóvenes de 18 a 34 años se confiesa católico, aunque menos de la mitad no es practicante, frente al 60% que dice que es agnóstico o ateo. Son datos del último barómetro del CIS de este mismo mes de julio. Mariola, gracias. A ti, hasta luego. Carlos, ¿cómo ves este jubileo digital? Bueno, lo veo estupendamente, ¿no? Ya decía Santa Teresa, que es una de nuestras grandes místicas, decía que Dios está hasta en los pucheros, ¿no? ¿Por qué no va a estar en TikTok? La Iglesia nos va a llevar con toda libertad, ¿no? Su mensaje de los evangelios con los medios de hoy. Es que lo veo perfectamente lógico. Ya no basta con el púlpito, hay que salir a buscar a los nuevos partidarios, a los nuevos seguidores, ¿no? Pues la Iglesia ya tienen muchas cuentas en redes sociales, arzobispos, cardenales, que se han expresado en ella cuando acabó el cónclave, por ejemplo, en la última cónclave que hubo en Roma recientemente. Estar en los medios de hoy como cualquier organización con toda libertad y que después ya cada cual quiera consumir o quiera seguir o no esos mensajes, pero la Iglesia hace muy bien estando con los medios de hoy, como hacen muchísimas entidades, ¿eh? A mí me parece un poco surrealista que curas y monjas estén compitiendo por los likes. Entonces, un like equivale a una conversión. Un follow es lo mismo que un fiel, no sé, y yo creo que el problema de la Iglesia no está en la forma sino en el fondo, ¿no? Te puedes adaptar muy bien a las nuevas tecnologías, pero puedes seguir hablando de la castidad como el audio que habéis puesto, del matrimonio gay, del papel de la mujer en la Iglesia. Es ahí donde la Iglesia de verdad se tiene que adaptar a los nuevos tiempos y no en esto del like y de competir, ¿no? por los likes. Yo me acordaba ayer cuando lo escuché de la serie Crown, cuando la reina Isabel se pasó 70 años resistiendo todas las presiones para modernizarse, ¿no? Esto de conectar con los jóvenes, hacerse más accesible, y al final, cuando murió, el mundo entero lloró su pérdida. Su funeral fue el evento más visto de la historia televisiva, ¿no? Al final lo que se premia casi es más la coherencia. Pero es un buen debate. ¿La modernización viene por la plataforma a la que tú llegas o por lo que dices en realidad llegues a través del medio que llegues, Esther? Evidentemente se tienen que utilizar todos los medios que tenemos todos si queremos comunicar algo, ¿no? También utilizamos la radio, la televisión y el cine, ¿no? Y cuando salieron, pues bueno, también hubo quien pensó que el mundo se acababa. Yo entiendo que cualquier persona o cualquier organización quiera emitir su mensaje por los nuevos medios, la cuestión es si su mensaje está es acorde con los tiempos o no lo es, y esa es la cuestión. Entonces, lo que puede pasar es que los mensajes cortos, los 20 segundos, pues
pues quizás sean más atractivos si no entras en el detalle. Pero no, tampoco creo que el mensaje divino sea como para transmitirlo en 20 segundos. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. Muy buenos días. Y hoy no ha salido casi, perfecto, casi. Bueno, porque es lunes, es que mañana, estamos empezando la semana. ¿Y cómo lo vamos a empezar? Pues vamos a empezar bien. Vamos a empezarlo bien y con ganas. Y en unos minutos con Andrea Henry, presidenta del Consejo de Juventud de España, y con nuestro compañero Pablo Anzola, de la sección de Economía de la cadena SER, para meterle diente a un asunto que nos atañe a todos y que es un poco la vivienda, y es en tendencias cómo vivimos. Eso es. Pero también con todos ustedes, porque queremos ya que nos llamen al 900 100 800 para comentarnos dónde y cómo viven, si han vuelto a casa de sus padres, si ustedes son padres y han visto el regreso involuntario de sus hijos, si viven de alquiler, con quién, con compañeros, con su pareja, con gente desconocida, o por ejemplo si han alquilado una habitación porque la cosa está difícil. Bueno, ¿cómo viven? ¿En qué condiciones? ¿Con quién? En 900 100 800. Bueno, y después llegamos a la sección más abierta del verano, porque a esta hora todavía no sabemos de qué se va a hablar. No hay guión, es que no hay guión, está lo digo y la gente no lo cree, pero es verdad, no hay guión. Bueno, yo tomo unos apuntes en el cuaderno de decir. Breves apuntes. Breves apuntes. De cosas que me gustaría hablar con Carolina. Y luego ya. Exactamente. Y luego ya ella habla de lo que le da la gana. La sección, yo creo que ya se llama Carolina Mediante. Carolina Mediante con Carolina Yuste. Con Carolina Yuste. Y hasta ahí. O Carolina Yuste con Carolina Mediante. Pero ya está, no hay más. No hay más. Pues Dios mediante, después a las 11 tenemos un nuevo capítulo de la vida de Pepe Rubio. Hoy vamos a contestar, entre otras preguntas, en cuántos álbumes de fotografía de casas extranjeras está la fotografía de Pepe Rubio, que se parece a Joselito. Vale, pues luego me lo cuentas, sí. Pepe. Bueno, y a continuación vienen los diálogos de cine con Elio Castro. Ya sabe que este verano estamos haciendo los mejores diálogos de la historia doblados, ¿vale? Hoy el western. Hoy películas y vamos western. A finalizar con Tony Padilla, que nos va a contar la historia de un futbolista, Luciano Receconi, que dio para mucho tanto dentro como fuera de los terrenos de juego. Y a las 12 seguiremos con la rueda de prensa de Sánchez y toda la actualidad política de un día que será muy agitado, eso en lo político. De momento, María Martínez Bascuñán, Esther Vera y Carlos Navarro Antolín. Muchas gracias, hasta la próxima. Adiós. Buenos días, Deu. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.